de las cuestiones básicas en torno al impresionismo va a ser la progresiva pregunta y reflexión acerca del problema del lenguaje compositivo, la centralidad de los elementos plásticos, hablando exclusivamente de la pintura y el dibujo. Esto se termina de instalar, de consolidar a partir del desarrollo del impresionismo en las últimas décadas del siglo XIX. El impresionismo lo que va a significar, por un lado, es el desarrollo de toda una serie de formas y prácticas artísticas, pero sobre todo lo que va a implicar es la transformación de aquello que es lo central de la pintura. Es decir, lo que instala el impresionismo de manera irremediable es que lo que el centro de la pintura es una experiencia visual. El instante de la visión se convierte en aquello que es fundamental. Pensemos que la velocidad de la locomotora afecta a todas las formas de ver, las circunstancias en las que vemos, y esto va a afectar de alguna manera transformando la experiencia visual. Esa conciencia del instante que la refuerza la fotografía, ya que congela el instante en la captura, hace que cada vez con más fuerza el motivo de la obra se vuelva intrascendente. Es una mera excusa. El impresionismo lo que va a priorizar es el estudio de la luz, de aquello que permite la visión. Por lo tanto, esa centralidad del instante que uno ve va a ser precisamente lo plasmado por el impresionismo a través de su estudio de la luz. Esto va a significar toda una serie de experimentaciones con lo pictórico en lo que la intención principal es la captación de la luz. Esto va a hacer que por un lado van a ir ligeramente desapareciendo los intentos de la mímesis, de copiar exactamente a la realidad, pero también se va a ir desapareciendo el uso del claroscuro, el uso geométrico del espacio, la preocupación por la proporción de las figuras. Esto es importante porque el impresionismo se considera como un movimiento clave para entender esta progresiva autonomía de las artes y de autorreferencialidad de las artes. Centrarse en el instante de la luz y el instante donde rebota sobre los objetos para poder captarlo va a implicar toda una serie de transformaciones para poder lograrlo. Por un lado, van a desarrollar lo que se conoce como pintura al aire libre, también llamado plenerismo, porque si lo que se busca es representar la incidencia de la luz sobre los objetos, la luz solar, rebotando, lo que se necesita es estar al aire libre para hacerlo. Esto además implica una transformación significativa en la forma en que se producen incluso los pigmentos. Es posible que los pintores empiecen a trasladarse al aire libre a pintar objetos de representación como los paisajes. Lo van a poder lograr por dos razones: porque existe el tren, se puede trasladar a las afueras de las ciudades en el día, pintar y volver. Segundo, lo pueden hacer porque la industria química ha desarrollado los pigmentos de colores industriales, básicamente los pomos o tubos que contengan la pintura. Es significativo porque la pintura en talleres estaba muy limitada, porque los pigmentos se comercializaban en polvos que debían diluirse en aceites, siendo algo muy complicado el traslado. Estos avances de la revolución industrial afectaron directamente a la pintura, ya que ahora esta pintura, por así decirlo, se puede colocar sobre la propia paleta, utilizarla directamente del pomo. Esto implicaba una economía del tiempo y una facilidad para la manipulación de la misma pintura. Esto también implica una transformación en la forma en la que se aplica la pintura, se trabaja el material. Por un lado, porque la pintura se va a utilizar de una forma empastada, no muy bien diluida, y es porque lo que se está buscando es captar el instante. Entonces, la utilización del material se hace de manera rápida. Van usando la pintura prácticamente viniendo del pomo y aplicándola con trazos muy cortos y veloces. La pregunta que surge es, ¿cómo logran eso? Porque juegan con las capacidades, con la forma del ojo humano. Lo que hacen es juxtaponer las pinceladas de color puro y de los colores primarios. Lo que el ojo hace es terminar de mezclar el color. Ponen, por ejemplo, un amarillo al lado de un azul y el ojo, al estar tan juntos, el ojo termina mezclando el verde. Genera lo que se conoce como una pintura retiniana, porque lo que apela es a la forma en que trabaja el ojo humano. Queda como un color vibrante, cargado de dinamismo. La forma parece abocetarse, parece que los impresionistas, al buscar captar esa impresión de los referentes de la realidad y al estar buscando captar el instante de la
la luz, pareciera que no terminan las obras. Es importante porque significa también un nuevo cuestionamiento precisamente a la pintura académica, al acabado perfecto y uso del óleo de una manera perfecta, donde prácticamente se borra el gesto del pintor, que aparezca como la propia realidad y no como un gesto pictórico. Acá se hace evidente la materia, es decir, lo rugoso de la pintura. Esos empastados los hacían con espátula para que queden como pedazos de pintura. La textura desde lo táctil es heterogénea, se hace evidente que es una pintura y no un intento de copiar la realidad. Por eso se habla de que el impresionismo trata de ser autorreferencial como un arte y no como una mera copia, como es la fotografía. El trabajo del impresionismo tiene una cierta fascinación por el color. Les importa el color y su reacción a la luz. Se puede ver color porque hay luz. Las transformaciones, la incidencia de la luz los hacen pintar una misma cosa. Las experimentaciones que hace Monet sobre un mismo elemento, como puede ser la catedral. Lo que hace también esa fascinación por el color es conducirlos de una manera directa a la pintura como algo autónomo. Lo que interesa es el valor plástico de la pintura, las posibilidades expresivas y aquello que le da independencia de la naturaleza. Los colores se vuelven intensos y varían en función de la luz y les sirven para hacer obras que sigan siendo figurativas, representativas. Uno puede darse cuenta que se representa un paisaje urbano. Sin embargo, lo que se hace evidente es que la representación importa mucho menos que ese trabajo con el color en función plástica, esa incidencia con los conocimientos acerca de la óptica, de la forma en la que el ojo ve, funciona, promueve de una manera más fuerte, que se ve más en los primeros años del siglo XX, cada vez más minuciosa la perspectiva de entender cómo funciona el color.